Y también presentarles nuestras disculpas porque el director de la película, Gonzalo García Pelayo, no ha podido venir porque estaba viajando de Argentina a Madrid y llega esta noche. Si no, él podría contar muchas más cosas de la película que incluso nosotros que hemos participado en ella. En segundo lugar, pues quisiéramos tener con ustedes pues, un diálogo sobre lo que les ha parecido, ¿no? La película está basada en un guión que hicimos nosotros tres con las indicaciones del director durante algún tiempo. Y nada más. Y yo lo único que puedo decir... ¿Perdón? Perdón. Bueno, que me indican, tenemos un canal en YouTube que se llama Res Hispánica, que buena parte de las actividades que hacen en el Ateneo Escurelense y la Asociación de Estudios de Asiología, pues luego las subimos, o sea que pueden ustedes entrar en Res Hispánica, ¿no? Que es un canal en YouTube y hay ya más de 114 vídeos colgados sobre distintos temas. Quizá cuando nos dieran permiso podríamos subir esta película. Yo únicamente quisiera indicarles, y luego le paso la palabra a Fernando y a Jorge, o a Jorge y a Fernando, que esta película surge de un proyecto que tuvo desde el año 2020 hasta 2021. Bueno, de hecho, todavía se estrenó la última película que ha hecho Gonzalo García Pelayo el sábado pasado en el Museo Reina Sofía, que son 7 Jereles. Es decir, que ha trabajado con muchísimo. Todas las películas son extraordinarias. Yo creo que la única película que se hace en el interior y que no ha tenido paisajes, pues es esta, ¿no? Pero todas las demás son grandes películas que yo les aconsejo a ustedes que si tienen ocasión asistan, puedan verlas. Es un cine muy serio, desde la primera que se titula Dejen de prohibir que no tengo tiempo para desobedecer todo. Luego sacó otra Ainur, que es una película que se grabó toda ella en Kazajistán, en Nur Sultán. Después así se rodó Carne Quebrada, una película extraordinaria también, Alma Quebrada. Y bueno, y así hasta 11 películas, que la última es esta que se estrenó el otro día. Entonces, bueno, esta es una más, tuvo la amabilidad de indicarnos que quería hacer una película de filosofía y nos pidió el guión. Y de este guión salió esta película. Quizá también el otro asunto que pueda tener cierto interés para ustedes es que hicimos la película en una sola toma. Eso es algo único en el cine, por lo visto. Entonces tuvimos la gran fortuna que ellos, sobre todo, pues no se equivocaran, ni que yo tampoco me parase, pero es decir, que es de las pocas películas en el cine, parece ser que mundial, que se grabó todo de una sola toma. O sea, eso sí, en fin, hay un making of sobre la película donde eso se podría demostrar. Y esto es lo que yo tengo que decir, abierto a sus preguntas, y le paso el micrófono a Jorge o a Fernando. Bueno, yo creo que sería interesante que la gente pudiera opinar. En fin, ya lo ha dicho todo Agapito, es un proyecto de Gonzalo que quería filmar el pensamiento. Quiero pensamiento, quiero filosofía, no quiero... Y entonces, pues, bueno, hablando de ello, nos lo comentaba, y dije, pues, a lo mejor podemos nosotros puntearte un poquito, hacerte unas cuantas preguntas, que tú desarrolles todo sobre la base de un guión, se trata de transparentar ese pensamiento, que es ese pulso del pensamiento de Agapito, que no es un pensamiento cerrado, no es una doctrina, sino es, pues como tiene en ese libro, ¿no? El pulso del pensamiento, el poder en vilo, latidos culturales, es esa forma, digamos, de cuestionamiento permanente, a contracorriente, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros fue divertido, fue un trabajo fabuloso además, y una oportunidad única. Hacer esto con Agapito y encima con un director como Gonzalo García Pelayo, estar allí disfrutando, ¿no?, de eso. Entonces, bueno, pues lo hemos pasado muy bien. Creo que el resultado realmente refleja no solo ya el pensamiento, la forma de pensar, de filosofar, sino también un poco la personalidad de Agapito. Y bueno, pues ahora ya es el crío anda suelto y son otros los que tienen que valorarlo, ¿no? Fernando. Yo no digo nada, está todo dicho. Pues eso, falta quizá el filósofo del grupo, el más grande filósofo, que es el director, mejorando el presente, que hace películas de filosofía dura sin filósofos de por medio, como El otro lado de la realidad, que es una película sobre lo imposible que es hacer esa película, y ahí está. O sea que es un metafísico de narices, el amigo Gonzalo García Pelayo, y bueno, pues ahí tienen casi una hora del pensamiento de Agapito que espero que, vamos, estoy seguro que les habrá gustado
Y efectivamente yo me lo pasé muy bien, a pesar de que estamos ahí encogidos y embarados porque las cámaras... Tú estás mejor, tú sales más tranquilo. Yo estoy encogido, pero bueno. Y el torrente de Agapito, pues espero que les haya entretenido y les haya hecho pensar que era el objetivo, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada más. No sé qué les habrá parecido. Si alguien tiene algo que Sería decir. interesante si alguien quiere comentar algo. Agapito no se va a quedar callado. No, claro, venga. Gonzalo, por ejemplo. Yo no sé qué. A mí me ha gustado que has nombrado a Aquilino Duque. Sí, porque sabes que su hija vive aquí. Sí, yo he estado aquí con Aquilino Duque. Aquí. En esta misma sala y aquí, sí. Sí, pues nosotros hemos estado comiendo con él y es un personaje, era un personaje. Sí, fascinante. Fascinante, sí. Cuenta tú algo de Aquilino. Bueno, yo de Aquilino podría contar muchísimas cosas. Aquilino era un gran amigo mío. Pues yo creo que mi libro sobre Ortega fue el último que recibió aquí. Yo estaba en un hospital con el COVID y una persona le llevó el libro a Aquilino. En fin, y después, incluso también después de su muerte, yo he recibido algún libro firmado por él, un libro de poesía. O sea, yo conozco muy bien a Aquilino. Aquilino, ellos, tanto Jorge como Fernando, tienen una entrevista muy importante con Aquilino Duque, publicadas en El Imparcial. Yo creo que fue en el 2020, ¿no? La última. La última entrevista, o sea que nos has nombrado a un personaje que conocemos mucho. Sí. Aquilino, a mi juicio, es importante por varias razones. La primera, Aquilino era un gran poeta y sigue siendo un gran poeta, quizá uno de los poetas popularistas españoles más importantes de los últimos tiempos, de los últimos 50 años. Cuando digo un poeta popularista, un poeta, por ejemplo, que en la Plaza de Toros del puerto de Santa María, Plaza de Toros famosa porque ha dado grandes poetas, etcétera, pues hay allí un azulejo con un poema suyo. Eso es para indicar la categoría poética de Aquilino Duque. Aquilino Duque, además, es un extraordinario prosista. Tiene novelas muy importantes, pero más que señalar novelas como Mano en Candela o El Piojo Rojo o El Mono Azul, me gustaría citar un libro suyo interesantísimo que es Guía Natural de Andalucía. Conocer un país es conocer su geografía. Yo creo que nadie mejor que Aquilino Duque ha descrito la geografía andaluza, ¿no? Por hablar en prosa. Y luego, Aquilino Duque es un extraordinario ensayista que ha tenido múltiples influencias, seguramente la más importante, según él me contaba, y también, o sea, aparte que se puede ver la influencia de Octavio Paz, al cual le unía una amistad, y como ensayista la obra de Aquilino es también importante. Seguramente hay un libro que conoce muy bien Fernando, que es El suicidio de la modernidad, que yo citaría como uno de sus grandes ensayos también, El suicidio de la modernidad. Entonces podríamos estar hablando de Aquilino Duque mucho tiempo, y me alegro que, Gonzalo, que hayas hecho esta pregunta, porque en esta película no se cita a nadie de modo gratuito. Es decir, todo el que se cita es porque es muy conocido. Es decir, hemos preferido ser honrados con nosotros mismos. Entonces, Aquilino Duque, creo que, en fin, no quiero hacer más ejercicio hablando de Aquilino, es un gran pensador. Y, bueno, finalmente una cosa, o sea, como España con todos los grandes, pues es injusta, ¿no? Entonces yo creo que no se han portado nunca bien con... Aquilino podría ser perfectamente haber sido premio Cervantes, ¿no? Mucho antes que muchos otros, o sea, premio Cervantes y muchas más cosas, ¿no? Y premio nacional. De hecho, él recibió en el año 75, me parece, que el premio nacional de literatura. Entonces, muchas gracias, o sea que, bueno. Pues mira, aprovechar la película para hacer un pequeño homenaje a Aquilino Duque me parece estupendo. A mí El suicidio de la modernidad contribuyó a abrirme del todo los ojos, que venía abriendo desde hacía tiempo. Es un libro muy fácil de leer, pero muy intempestivo, como yo creo que era él. La pena es que, pues nada, nos ha ido lo suficiente, no se nos ha ido demasiado pronto como para que no hayamos podido escribir un libro que teníamos en mente, mucho más extenso que esa breve entrevista que al final pudimos hacerle, ¿no? Pero bueno, la prueba de que la película es de filosofía es que aquí vienen filósofos. Invocamos filósofos, gente que nos acaba de dejar pero que sigue entre nosotros, y como si esto fuera una sesión de espiritismo acabamos de traer a Aquilino Duque, ¿no? Yo creo que no se cita a nadie insignificante, y esto ya es un valor en la película.
no se cita por citar, no se nombra a uno u otro pues para hacer ostentación de erudición, sino que se cita gente importante en más de un sentido, ¿no? Como es el caso de Aquilino y como tantos otros que aparecen ahí mencionados. Y nada, bueno, pues, si tenéis algo más que ¿Algún decir. comentario Sí, más? tú también ¿Seguro? tienes que decir algo sobre No Aquilino. lo puedo decir seguro, pero me gustaría a lo mejor que alguien, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, nada, quiero decir que me ha parecido una película excelente, una entrevista muy ilustrativa. Además, has tocado temas, autores, planteamientos con los cuales me siento muy identificado. Esos autores clave, pues no sé, Gracias, Schopenhauer, Nietzsche, y acabando con don Marcelino. Marcelino de Espelayo, en fin, por razones personales, ¿no? Sí. En cualquier caso, quiero decirte que yo estaría de acuerdo con el 90% de tus planteamientos y con el 10% pues estaría dispuesto a aprender. Es decir, a plantearte alguna objeción y tal, pero vamos, no quito mérito a lo que has hecho, que me parece muy interesante y muy enriquecedor, aunque mucho me temo que en los actuales cauces de la filosofía, tanto académica como oficial, digamos, oficiosa, no es la filosofía que esté de moda, pero bueno, es otro asunto. Yo, puestos a aprender, entonces, te voy a hacer una pregunta. Puede ser sugerente. Has hecho un panegírico muy interesante de dos cosas aparentemente contrapuestas. Por una parte, la alegría, al principio, la filosofía como ejercicio de la alegría, de Isabel, etc. O, el elogio del pesimismo, que has hecho antes. Sí. Además, has citado, en fin, al gran Theodor Wiesengrundador, en fin, la verdad es que me ha sido muy sugerente. Puesto eso, en principio me parece contradictorio, el elogio de la alegría y el elogio del pesimismo. ¿Qué diferencia hay entre alegría y optimismo? Bueno, me alegra muchísimo la pregunta y es una pregunta interesantísima porque, sin duda alguna, todo espectador de esta película puede hallar contradicciones. Y hay de aquel que no, pero además es que si no las hubiera, pues no sería sospechosa. Eso para empezar, sería sospechosa de que hay un dogma que nos están metiendo por algún sitio. Es demasiado coherente esto. Pero en este caso, la pregunta me parece interesantísima porque y el propio autor, Schopenhauer, era un cachondo, un tío muy simpático, es decir, y además un filósofo alegre. Y no está en contradicción con el pesimismo. No quiero, lo que se dice que es un optimista, pues es una persona que, bueno, a lo mejor está mal informado, mientras que el pesimista es alguien bien informado. No quiero entrar en eso, simplemente en la compatibilidad de que la alegría tiene que entrar por cualquier sitio, como decía Azorín y siempre han dicho, ¿no? Todos los pensadores de corte clásico. O sea, hay una tradición grecolatina que está contra esa tradición grecolatina, que es capaz de hacer compatible lo que aparentemente es contradictorio. Siempre hay una tradición en la filosofía moderna, a partir de Descartes y sobre todo a partir del idealismo alemán, que es eso, el idealismo. Y el idealismo, eso nos conduce directamente no al pesimismo, no en absoluto, sino al catastrofismo. ¿Por qué? Porque es una filosofía del cómo sí. Vamos a actuar como si todo esto fuera racional. Un ejemplo prototípico sería la barbarie de Hegel, ¿no? Hegel es... ¿Qué pensadores especulan más? Pues en aquellos pueblos que son más bárbaros. ¿Por qué bárbaros? Porque, hombre, dar respuestas a lo que es complejo, solamente una respuesta simple procede de un pueblo bárbaro. Hegel dice todo lo real es racional y todo lo racional es real. Eso es una barbarie. Es bárbaro, es terrible. Es decir, a partir de ahí se puede construir un sistema maravilloso, pero desde luego estás ocultando la realidad. Porque si alguien dice que todo lo real es racional, yo salgo corriendo. Bien. Sin embargo, en la tradición clásica, como por ejemplo Schopenhauer toma como punto de referencia a Baltasar Gracián. Hace compatible, o sea, ¿quién es Schopenhauer? Un pensador que pasa por ser un pesimista. Schopenhauer es el pesimismo. Sin embargo, basta leer una consideración intempestiva de Nietzsche sobre su maestro Schopenhauer para saber que eso no es contradictorio. Entonces, yo no creo... Claro, ¿no? Es decir, no creo que sea contradictorio. Bueno, es contradictorio
Es contradictorio en el orden lógico, sin duda alguna, pero en el orden ontológico, en el orden real, no tiene ninguna contradicción. Ahora bien, yo lo que trato, bueno, y también Jorge puede disentir y Fernando pueden disentir de mí, yo lo que trato es de recuperar el saber alegre. Un saber alegre que, bueno, no tiene por qué caer en el optimismo ridículo, ingenuo, ni en el pesimismo catastrofista, ¿no? Es decir, lo voy a decir de otro modo, y como has citado a Adorno, que es un pensador que, aunque nosotros reivindicamos el pensamiento en lengua española, igual que Adorno, pues reivindicó también un pensamiento, porque Adorno se llamaba, era de Cádiz, de sus orígenes eran gaditanos, y él quería ser llamado por su apellido judío, que es Adorno, y no por su apellido Wiesengrund. Yo creo que el pensamiento clásico tiene, cuando digo el pensamiento clásico, el pensamiento grecorromano, el pensamiento que se preocupa por el ser más que por el conocer, cómo se conoce el ser, pues tiene una idea, como diría yo, es decir, en el fondo, incluso las corrientes más espiritualistas coinciden con las corrientes materialistas ¿en qué? Pues que la realidad siempre es más rica que el concepto, que la categoría, que el entendimiento al que sometemos la realidad. Entonces, la realidad tiene un componente que yo no puedo decir que, bueno, no puedo apresarla en un concepto, en una expresión. La realidad es más rica que el concepto. Eso es la base de todo materialismo. Y ahí la realidad puede llevarnos a un sitio o hacia otro. Y por eso en toda la película hay una reivindicación de la contingencia. O sea, lo que el pensamiento más formal, más, diríamos, racionalista ha reivindicado el concepto, la categoría. Bueno, aquí en esta película, también como diría aquel hombre que escribió Lo pequeño es hermoso, o Escoto, Duns Escoto, es decir, el pensamiento la aceita, es decir, que hay una contingencia que no se puede controlar, no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces, bueno, quizá eso sea una de las bases, uno de los fundamentos, no me quiero enrollar demasiado, sino simplemente mostrarte que, bueno, que donde tú ves contradicción lógica, que seguramente la hay, coño, la razón es alegre, pero por otro lado estás reivindicando la inteligencia del pesimismo, ¿no? ¿Cómo se combina eso? Bueno, en el orden ontológico yo creo que es más, que en el orden de los hechos, en el orden del ser. Es mucho más fácil compatibilizarlo que en el orden ideal del conocimiento. No sé si te... Sí, hay palabras mucho, ¿no? Pero es muy interesante. Yo creo que sí hay una reconciliación en el orden de la praxis, de la estética. Sí, en el orden de la estética, por ejemplo. Mira, la filosofía como ejercicio creativo y estético permite ese tipo de cosas. Bueno, un ejemplo, a mi juicio, uno de los grandes ejemplos en el pensamiento español sería la relectura de don Marcelino Menéndez Pelayo. Es decir, es el pensador liberal por excelencia. O sea, Marcelino Menéndez Pelayo, independientemente de que él dijera yo soy pagano de cintura para abajo y estas cosas, no. Ahí tenemos un pensador que se enfrenta directamente contra la escolástica, se enfrenta a la escolástica, por eso don Marcelino siempre fue mal visto en España, porque el pensamiento neoescolástico no lo ha soportado. Y se enfrenta a la otra neoescolástica, que es la del pensamiento, la cosa que viene de Alemania, ¿no? En fin, eso que llamaríamos la masonería y tal, ¿no? También se enfrenta. Y se enfrenta a los dos por una cosa, porque escribe el mal. No, pero hay una cosa, que es que también el Pelayo tiene una evolución. No es el mismo el del... no, por supuesto. De los 21 años del discurso del retiro. Bueno, pero en el discurso... Pero yo me refiero a la forma de escribir. Hombre, la obra de don Marcelino cambia, evoluciona, se transforma radicalmente. Pero cuidado, no tanto como pensamos. Cosa distinta son los autores que han querido hacer de don Marcelino Menéndez Pelayo algo pétreo, que no se mueve, y que ellos sí se movían. Por ejemplo, todos los lectores de la posguerra española, como Pedro Linenta, Aranguren, han querido hacer algo pétreo, pero era falso. ¿Entiendes? El libro de Menéndez Pelayo que le dedica a la Linenta es una falsedad total, porque don Marcelino está evolucionando. Y podríamos hablar de otros muchos, es decir, yo creo que don Marcelino, y quiero justificar esto, cuando él está construyendo su obra, la historia de los heterodoxos la está construyendo con muchas otras obras, con la historia de las ideas estéticas.
la está construyendo también incluso con la historia de la poesía de Hispanoamérica. La está construyendo... Bueno, si no, pero por eso, pues ahora que salga, que discuta conmigo. Encantado. Espero que te guste el libro que aparecerá próximamente, que se llama El gran heterodoso. Escrito por mí. O sea, que entonces lo podemos discutir y también presentar. Pero, bueno, pero quiero decir que la obra de don Marcelino se hace conjuntamente, que aparte de que evoluciona tanto, que él, la primera edición de la historia de los heterodosos, es muy significativo las notas a pie de página que él va poniendo, cómo va cambiando, cómo va transformando. Un ejemplo, hemos terminado la película con una frase que además dijo Fernando, que es fundamental, que es su lectura del abate Marchena. Pues hombre, eso fue la misma lectura que él hace en la historia de los heterodosos, aparece en la historia de las ideas estéticas, aparece en la edición que hace él a las poesías del abate Marchena. Podemos ver cómo va evolucionando. Pero lo que me refería es que don Marcelino es un pensador clásico, un pensador del ser, no del conocer, como todos los grandes pensadores españoles. Por eso él reivindica el Renacimiento. Ahí tendríamos pues un pensador que se ríe. Don Marcelino se ríe de mucha gente, ¿no? Pero bueno, no quiero enrollarme demasiado con Marcelino porque será tema de otra conferencia en este Ateneo Curialense. Pero, bueno, la película. Y en el fondo, el final de los heterodosos, pues don Marcelino ha hecho el mayor canto que se ha podido hacer al pensamiento español en ninguna época. Si él no hubiera hecho los heterodosos no serían heterodosos. Y una de las ideas que aparece aquí, y que bueno, en eso coincidimos los tres, por lo menos en esto coincidimos, hay otras cosas que diferimos mucho, pues es que un ortodoxo ha creado el concepto de heterodoxia para el mundo hispánico, y eso es don Marcelino Menéndez Pelayo. Solo por eso deberíamos de todos los días rendirle tributo a la obra de don Marcelino. La historia de las ideas estéticas es una obra, bueno, casi toda la obra es insuperable, o sea, los comentarios al romanticismo francés no han sido superados, no solamente en España, sino en toda Europa. O sea, nadie ha hecho el análisis del romanticismo francés. Bueno, el resumen que él hace, el criticismo y el escepticismo español como precedentes del escepticismo y el criticismo kantiano no se ha hecho nada mejor, por tres razones. La primera, el primer resumen que se hace de Kant, especialmente la crítica de la razón pura, porque él lo hace a través del latín. O sea, la obra de Kant ha sido traducida, bueno, él escribió, Kant casi todo lo escribió en latín, buena parte en latín, escribía muy mal en alemán, pero la traducción latina de la obra de Menéndez Pelayo es magnífica, que era la que conocía muy bien don Marcelino. Entonces, el latín exige una síntesis de un pensamiento, y después si lo sintetizas en español, por eso es uno de los grandes resúmenes que se ha hecho de la filosofía española, de la filosofía kantiana, todavía hoy. Pero le dejo la palabra a ellos. Los principales elogios que seguro que los conoces de Menéndez Pelayo. Luis Araquistain. Sí, Luis Araquistain en el año 34 le dedica una conferencia. Y Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos, por supuesto, pero además casi todos los que hacía y bueno, muchos otros. Luis Araquistain en el año 34, cuando él es embajador en Berlín, le hace ese texto, está escrito, y después también Luis Araquistain. Bueno, pero no os cuento esto porque si no os cuento el libro. ¿Alguien quiere decir algo? Venga, sí. Ya que habéis visto la película, algo tendréis que decir. El concepto de sociedad báblica me encanta. Bueno, la película también merece la pena volverla a ver para fijar conceptos porque es que es muy extensa, aglutina demasiados pensamientos para de una vez podemos. Pero bueno, lo de la sociedad bélica me ha parecido que puede ser terminar en algo divertido, una confusao, que dicen los portugueses, o en algo muy dramático. ¿Qué opinas? Yo creo que la sociedad babélica siempre es buena. Lo que es malo es la sociedad homogénea y totalitaria. Es peligrosa una sociedad homogénea o la demanda de una sociedad homogénea, como quiere en general el pensamiento idealista, o sea, pues acaba en totalitarismo, sea en la versión stalinista o sea en la versión de Hitler, ¿no? O sea en la versión que tenemos en España. Es decir, pues si no hay una diferencia entre que estamos muy cercanos, o sea, yo no sé ni cómo nos dejan hablar aquí, ¿no?, de filosofía. Entonces, no, tenéis que hablar según estas condiciones. Por eso, este proyecto, el cine de Gonzalo García Pelayo, cuando Gonzalo dice, no, es que esta película en buena medida es una síntesis de mi cine. Bueno, puede ser que tenga algo de razón. Yo tengo un libro sobre el propio Gonzalo García Pelayo que se llama La razón alegre, o sea que no es, puede tener razón. Pero o al menos lo que yo he defendido en muchos libros y que aquí hemos sintetizado en este guión,
pues es una sociedad babélica. ¿Por qué una sociedad babélica? Una sociedad conflictiva, una sociedad dividida. Cuando digo dividida, incluso a veces fragmentada, que no haya ningún poder que sea capaz de unificar eso. Porque cuando aparece un poder que unifica eso, estamos perdidos. Entonces, claro, la política no solamente se debe de ejercer en los ámbitos institucionales del Estado, sino en los ámbitos de la sociedad civil. Y por eso hay un concepto que aparece continuamente en esta película, que es la sociedad civil y el Estado. Cuando la sociedad civil está devorada por el Estado, como es el caso español, apenas tenemos sociedad civil, la prueba es que, bueno, pues, en fin, hacer una organización, bueno, de todos modos, comparada la sociedad civil española con la marroquí, pues saldríamos ganando. Seguramente comparada con la alemana no saldríamos tan ganando, pero en fin, en todo caso, la sociedad babélica es una sociedad conflictiva donde el individuo, la persona, está por encima del Estado y de todo. Y después la diferencia entre privado y público. Esto también es muy importante y eso es otra de las ideas que aparecen sistemáticamente en la película. Es decir, si no se respeta el ámbito de libertad individual, radical, subjetiva, salvaje, llegamos a decir, pues mire usted, la sociedad desaparece. Desaparece como una sociedad dividida, como una sociedad babélica. Bueno, la confusión no está mal. O sea, las sociedades son para otro mundo las sociedades totalitarias, las sociedades... En fin, esa es una de las ideas. En el fondo es un pensamiento muy liberal, liberal libertario, sin duda alguna, pero es un pensamiento liberal. No sé qué puedo añadir aquí. Pues que esto es la continuación de la película, es el pensamiento insurrecto, parte 2, porque la filosofía al final pues es inagotable, interminable, es un oficio que no acaba nunca. Y, bueno, pues podríamos seguir aquí hablando todo el tiempo, pero yo la verdad es que se me ocurre destacar ahora, por ejemplo, que hace falta cierto temple del corazón, por decirlo de alguna manera, para poder hablar de estas cosas, hace falta una cierta contención. Yo no estoy de acuerdo, no en el 90%, y mucho más. Liberal libertario yo no soy, pero vamos, bajo ningún concepto. Y sin embargo, pues aprendo mucho escuchando a Agapito, hablando con él, a pesar de que tengo que aceptar. Ahora mismo en la puerta estábamos teniendo una discusión a calzón quitado, por decirlo de alguna manera, sobre todo Jorge y él, en relación a temas de nuestro tiempo, ¿no? O sea que hay que saber aguantar el conflicto. En esta sociedad babélica, el único límite que tiene es pues, saber de hacer del otro no un enemigo. Reconocer en el otro al prójimo. Yo siempre recuerdo una frase de Chesterton que dice que era incapaz de odiar otra cosa que no fuera una idea. Las ideas pueden ser odiosas, pero las personas en principio tenemos que saber ponerlas aparte, distanciar la ideología de la persona, ¿no? Entonces podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero estamos de acuerdo en lo fundamental y es en el valor absoluto de cada persona, vamos. Y eso es lo que tenemos en común, y yo creo que ese respeto, pues bueno, yo lo interpreto como procedente de unas raíces, quizá Agapito lo interprete como procedente de otras, no lo sé. Para mí son de raíces evidentemente cristianas. Sin duda, sin duda. Y entonces pues ahí es donde convergemos, donde estamos de acuerdo, ¿no? Es la condición necesaria para que luego podamos enfrentarnos, por decirlo de algún modo. Y no se me ocurre decir nada más, esto podría ser inacabable y hacemos... No, Jorge, que diga Jorge. No, sí. No, si es que yo creo que ha visto con los palos clave esta observación que hacías de la sociedad babélica, que fue una feliz expresión que trajo Agapito al guión, pero que representa perfectamente su forma de filosofar, ¿no? Que como decía antes, no es dar una doctrina cerrada, uno va a un filósofo y piensa como, espera que dé alguna receta, ¿no? De algo, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué es esto? Tal. Entonces con Agapito nunca vas a conseguir eso. Yo recuerdo, porque hay un detalle también, es importante, porque ¿qué legitima que Fernando y yo estemos haciendo esta película con Agapito? Pues porque los dos hemos hecho una obra sobre él. Yo hice un libro de conversaciones sobre él y Fernando hizo un libro muy importante sobre el caso de su experiencia en la universidad, ¿no? Política de la universidad, como se llama, El escándalo maestro, ¿no? Un pedazo de libro. Entonces, eso de alguna forma es lo que nos permitió también pues, conocerle más por el trato y tal, pues estar ahí filosofando. Entonces yo recuerdo que una vez me había contado algo, yo grababa las conversaciones, que luego yo volcaba en conversaciones para nuestro libro, y bueno, yo me quedé muy contento de la conversación que habíamos tenido ese día, bueno, de los diálogos y de todo lo que me había respondido sobre los temas que ese día sacamos. Y él tenía que dar una conferencia en un sitio,
Entonces, venga, pues venga, te acompaño. Fui a escuchar la conferencia, que además amablemente Inés grabó, que luego me dio la grabación. Y bueno, mi sorpresa fue que durante parte de la conferencia habló de los temas que me había contado a mí, pero dijo cosas completamente distintas. Y entonces me abrió, no era incurrir en contradicciones, que había algunas cosas que yo me di cuenta, no he entendido yo bien, o sea, que él acaba de decir algo que me abre completamente el marco de lo que yo había entendido ahí. Y entonces, es esta forma que tiene Agapito, que te va a tratar un tema y no te va a dar una lección cerrada y que diga, esto es lo que yo pienso, aquí está el sistema. No. Es dinámico, es abierto permanente, por eso, esa ontología, esa vivencia, y eso está perfectamente, como lo traza y lo encaja con la raíz del pensamiento hispánico, ¿no? Entonces, bueno, pues has dado, insisto, con una expresión que trajo el guión que es muy clave, ¿no? de lo que representa el pensamiento de Agapito. Bueno, pues muchísimas gracias, y quede claro, es que además se tiene que ir el conserje. Las ideas están hechas únicamente para cuestionarse, discutirse, para enfrentarse, y las personas para respetarse. Este es el asunto clave. Aquí cuando alguien dice, yo respeto tu idea, digo, vas a respetar mi idea, discútala, cuestiónela, plantéela, respéteme a mí como persona que la estoy manteniendo, nada más. Este es el elemento central, y este es lo que nos hace a todos, que lo llevemos en mano.